Hola, mi querido amiguito, ¿cómo está? ¿Cómo está? Yo espero que tú estés bien. Tú estés bien porque, ¿sabe qué? Ya casi terminamos. Sí, sí. Pero, ¿qué crees? ¿Qué crees? Pues hay muchas concepciones de la guerra. ¿Qué es eso, vas a decir? ¿Qué es eso de concepción? Concepción quiere decir lo que yo pienso, mi concepto de guerra entre españoles y mexicas, ¿sí? Muchos dicen, por ejemplo, que se perdió la guerra, que porque las armas que traían, ¿sí? Que por eso. Otros dicen, por ejemplo, que se perdió la guerra por la viruela, esa enfermedad que mató a muchísima gente y los dejó bien débiles. Entonces, pero otros dicen que la guerra se perdió, que porque la Malinche, la traductora, ella fue la culpable, dicen, la culpable de que hayamos perdido la guerra de México Tenochtitlan contra los españoles, porque ella se casó con Hernán Cortés, ¿no sabías? Tuvo Chilpayate también, ¿sí? Y ella le decía todo el chisme que se pasaba aquí en Tenochtitlan, ¿eh? Ella sabía, conocía bien cómo llegar a Tenochtitlan, cómo burlar a los indígenas. Ella sabía qué armas tenían, ella sabía qué enemigos tenían. Otros dicen que se perdió la guerra porque no eran tantos españoles, eran poquitos. Pero ¿por qué la ganaron entonces? La ganaron porque se aliaron, las alianzas, pues sí, si no se hubieran aliado los tlaxcaltecas, por ejemplo los de Zempoala, de aquí de Veracruz, y los totonacos, pues entonces dicen, pues que no se hubiera perdido la guerra. Y eso es lo que vamos a ver, mis queridos amiguitos, el día de hoy. Vamos a ver por qué se perdió esa guerra, cuáles son las concepciones que tiene la historia, ¿verdad? De esta guerra desigual. Muchos dicen porque fue desigual esta guerra, ¿verdad? Entonces ganaron los españoles, nos ganaron a los mexicas, y entonces se creó el nuevo mexicano, los mestizos, ¿verdad? Los mestizos que eran mitad español, mitad mexica, pues ya éramos los mestizos y nos convertimos en mexicanos, ¿verdad? Bueno, mis amiguitos, entonces vamos a empezar nuestro tema el día de hoy, que está bien re chulo, bien bonito, ¿verdad? Que es el porqué, las concepciones del por qué se perdió la guerra entre mexicas y españoles, ¿verdad? Sí, tan bonita que era, ¿verdad? La gran Tenochtitlan era un orgullo de todos los mexicas. Pues ni modo, perdimos y bombardearon toda esta ciudad hasta que la desaparecieron. Empezaron entonces a construir iglesias encima de las pirámides, ¿sí? Entonces por eso descubrieron muchas y todas quedaron sepultadas. Entonces, amiguitos, vamos a prepararnos y vamos a su libro. Abre tu libro, vete corriendo de una vez y vamos a empezar. Aquí.
Bueno, entonces entramos al tema para analizar y reflexionar, mis chinditos. Bueno, entonces dice aquí, distintas concepciones sobre la guerra, ¿verdad? ¿Cuál guerra van a decir? Pues entre los españoles y mexicas, ¿se puede decir? Los pueblos, dice aquí, los pueblos mesoamericanos que vivían aquí en Mesoamérica. Acuérdate que había dos zonas aquí, que era Aridoamérica, Mesoamérica, y había una tercera que era Oasis América, ¿te acuerdas? Bueno, entonces vamos a hablar de Mesoamérica, los pueblos mesoamericanos. ¿Qué crees? Ellos se organizaban muy bien, pero organizaban combates así de guerra, pero que tenían un sentido sagrado. Para ellos era sagrado tener un combate, tener una guerra. ¿Por qué? Porque ellos agarraban presos a los mismos mexicas, o a los mayas, o a los tlaxcaltecas, o a los totonacos, los voladores de Papantla, ¿verdad? Los sacrificaban, los querían ellos para el sacrificio. ¿Qué es eso? Van a decir el sacrificio, quiere decir que los mataban porque se los ofrendaban a los dioses, así como a las mujeres, por ejemplo. Las mujeres más bonitas, pues ellos los mataban, sacaban el corazón para ofrecérselos a su Dios, para que su Dios los tuviera contentos, ¿verdad? Que les mandara agua, que le mandara harta mazorca, harto frijol, ¿verdad? Que hubiera lluvias, por ejemplo. Eso pensaban los mexicas, ¿verdad? Que había que sacrificar, dar como sacrificio un animal o una persona, ¿verdad? Entonces esos eran los famosos sacrificios que ellos hacían, que a lo mejor, pues ¿quién va a querer que los sacrifiquen, verdad? Pues no. Bueno, entonces la guerra para los mexicas formaba parte de su concepción del universo, porque ellos decían que el universo les quería, pues, que les sacrificaran gente, ofrecérselos al universo, a las estrellas, al sol, a la luna, ¿verdad? Les sacrificaban el corazón, o la gente que mataban, por ejemplo. Por eso era un sentido religioso, decían, un sentido sagrado para ellos, ¿sí? Era sagrado, pues ni modo, ¿verdad? Eso era lo que ellos pensaban. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó después? Bueno, entonces ellos, los pueblos antiguos, por ejemplo, ¿se acuerdan que ellos tenían como Dios al sol, por ejemplo? Que el sol, decían ellos, que el sol necesitaba alimentarse, ¿verdad? Para que no se agotara su energía. Le tenían miedo que el sol se apagara. Decía que se iba a apagar el sol, y que solamente matando gente, matando mujeres bonitas y ofrecérselos al dios sol, era como se alimentaba, y entonces el sol ya no se iba a apagar. Eso es lo que pensaban ellos. Entonces ellos, según, alimentaban al sol. ¿Cómo es eso? ¿Cómo van a alimentar al sol, verdad? Para que no se agotara su energía. Bueno, así que le ofrecían sangre, decían, son sangre, le vamos a ofrecer el sol para que no se acabe. Entonces los corazones humanos ahí temblaban, así le decían así, y le ofrendaban a los dioses ese sacrificio, ¿verdad? Los corazones. Por esta razón, la guerra para los mexicas representaba un momento privilegiado para
conseguir prisioneros, por eso tenían muchos prisioneros que eran sacrificados en ceremonias religiosas, ¿sí? Allí en medio y frente de todos, ahí los sacrificaban a muchos, ¿verdad? Y entonces los mataban. Bueno, por lo tanto, no concebían ellos la guerra como una forma de exterminio del enemigo, ¿sí? Ellos decían, pues no los vamos a matar a todos, nomás los vamos a matar a algunos, ¿verdad? Entonces, así no morían muchos guerreros en el combate, morían. Sus esfuerzos estaban dirigidos a capturar contrarios, capturaban enemigos para sacrificarlos, entonces los mexicas. Su valor se estimaba por el número de enemigos capturados. Los guerreros con más rango, acá los más importantes, por su alto número de cautivos obtenidos en los guerreros águila, por ejemplo, los que se ponían así una cabeza de águila, pues eran los más machuchones, eran los que tenían más cautivos, los que tenían más prisioneros, eran más importantes, hasta que incluso el que ya llevaba mucho le llamaban guerrero águila, porque se ponía águila, ¿verdad? Es el que tenía muchos cautivos ya, por eso le ponían ese picote grandote, ¿verdad? Entonces, los guerreros jaguar también había, se ponían su cabeza de jaguar, ¿sí? Su cabeza de jaguar. Entonces, también, los cautivos eran esos guerreros. Entonces acuérdense, el guerrero jaguar y el guerrero águila eran los más importantes, porque ellos eran como cuando les ponen aquí a los militares, ¿verdad? Que ya es teniente, que una barra, que 2 barras, que es capitán, ¿verdad? Entonces así ellos también igual, nomás que ellos se ponían una máscara de jaguar o una máscara de águila, ¿verdad? Que eso los convertía en buenos guerreros, ¿sí? Entonces, también aquí vemos nosotros, por ejemplo, aquí unas imágenes, veamos aquí cómo tenían los guerreros, ¿verdad? Los prisioneros, aquí los agarraban, se los llevaban, ¿verdad? Para sacrificarlos. También a las mujeres, aquí vemos unas mujeres también, que los guerreros eran los guerreros jaguar, mira, como estos, por ejemplo. Aquí tenemos otro guerrero águila, ¿sí? Y aquí tenemos otro guerrero con penacho, ¿verdad? Que todos tenían su misión de ir a agarrar entre más cautivos, entre más prisioneros, pues ellos los nombraban entonces guerreros águila o jaguar, ¿sí? Entonces la mayoría de los guerreros se peinaba con un copete, con la base en la cabeza acá, un copetote que traía de donde eran agarrados cuando los capturaban. Entonces dejarse tomar por el cabello significaba la derrota. Entonces quiere decir que si ya se hacía así para ahí arriba, quiere decir que ya lo derrotaron. Entonces a dejarse agarrar con el chongo, como vemos aquí. Miren, aquí está uno de chongo, acá está otro de chongo, otro de chongo, otro de chongo, y así eran varios de chongo, que eso que decía ahí, el cabello significaba la derrota, que ya los habían derrotado, ¿sí? Es un copete que se ponían acá en la base de la cabeza, ¿sí? Por eso se peinaba, dicen los guerreros, con un copete en la cabeza, en donde eran agarrados cuando los capturaban, ¿sí? Ellos ya tenían ahí, ya estaban preparados con ese copete, por ejemplo. Dice, la actividad guerrera era un ritual, ellos eso era como un rito, ya vimos lo que eran ritos, ¿verdad? Un ritual quiere decir, es una actividad, ¿verdad? Que ellos hacen
Por ejemplo, aquí en la iglesia, cuando le salen de ese humito y le empiezan a echar así, ese es un ritual, ¿sí? Eso de saludarse, darse la paz, por ejemplo, también es otro ritual, ¿verdad?, que utilizan en la iglesia católica. También los mexicas hacían rituales también a sus dioses, ¿sí?, a sus dioses. Bueno, consistía en una feroz batalla en donde los guerreros luchaban cuerpo a cuerpo, entre ellos también luchaban y se agarraban y todo eso, y gritos en medio de gritos y sonidos y caracoles, así le hacían, ¿verdad? Quiere decir que ya se estaban agarrando. Mucha gente aplaudió, así como cuando se están agarrando los gallos, por ejemplo, dicen, ¡ah, mi gallo, que mi gallo, el pinto, le gana el colorado! Así también ellos ahí gritaban que se agarraban, pero acá eran humanos, no eran gallos, eran humanos. Y entonces empezaba, cuando sonaban los caracoles y los tambores, decían, eso quería decir que ya la música y los caracoles y los tambores, entonces que ya iban a empezar los combates, y el combate era sorpresivo, empezaba y terminaba con una señal que pactaban previamente los enfrentamientos entre ellos, y seguían los tambores y podía ser también un sonido de silbato también. Con un silbato decían que ya terminaba entonces. Por otro lado, entonces, con mucha frecuencia, por los europeos, la guerra, los europeos era diferente, ¿verdad? Los europeos, la guerra implicaba el exterminio. Ellos querían exterminar, los europeos, a todos, ¿verdad? Exterminio de los enemigos, ¿sí? Por lo que diseñaban estrategias para acabar con ellos. Por ejemplo, cuando atacaron a los tlaxcaltecas, por ejemplo, en sus primeros enfrentamientos, los españoles llegaron a una de sus principales ciudades y ahí mataron a sus pobladores desarmados, o sea, no tenían armas y los mataron como quiera. Entonces ellos eran crueles, ellos los exterminaban, ¿verdad? No dejaban en ninguno, ¿verdad? Ni niños, ni mujeres, ni nada, todos los mataban cuando llegaban los españoles. Entonces los españoles eran malos, muy malos, decían, así como decía mi abuelita, eres malo, Chinto, eres malo, Chintito. Y ahí mataron a todos, hombres, mujeres, ancianos, niñas, niños, y todos por igual atravesaban la bayoneta, y atravesaban la espada, y así es como acababan los españoles, los guerreros, con los guerreros y con los mexicas. Aquí vemos, por ejemplo, aquí muchos guerreros mexicas también, ¿verdad? Unos con penacho, otros sin penacho. Entonces, los españoles eran más crueles, más malos. Los españoles trajeron consigo armas desconocidas para los pobladores mesoamericanos, como por ejemplo las de fuego, las de carabinas, por ejemplo, las cañones que ya había, las escopetas que ya traían los españoles sus escopetas cuando les iban a ganar a los mexicas, por ejemplo. Los caballos podían correr más velozmente para echarles los caballos encima y darles
con la espada, era más fácil correr con los caballos que sin ellos, ¿sí? Entonces, también ese era otra ventaja de los españoles. También trajeron perros, animales que no se conocían, por ejemplo, que usaban en el combate, como los caballos y los perros de presa, por ejemplo, de esos perros que hay ahora, de esos grandotes, de esos chatos grandotes traían, se los echaban a los aztecas, y entonces los perros, pues, les ayudaban. Ellos no conocían perros, los mexicas no conocían no conocían los caballos, por ejemplo. Para ellos eran grandotes, eran animales que tenían mucho miedo. Usaban entonces los perros también. Dice, por otra parte, con la experiencia de la guerra que los españoles tuvieron en su país contra los musulmanes, es que ya los españoles se habían agarrado contra los musulmanes, entonces ya tenían experiencia para matar gente, a quienes llamaban moros. Los moros, nos agarramos con los moros, ¿verdad? Entonces los moros se pelearon con ellos y ya tenían experiencia con los musulmanes, entonces pensaron que iban a la batalla guiados por un santo, ellos, ¿verdad? Su santo llamado Santiago Matamoros, así le llamaban, Santiago Matamoros, era un santo, y consideraban que vencían a sus enemigos por el nombre de su Dios, que dirían que el Dios les ayudaba a matar gente. ¿Ustedes creen que eso es bueno? Los santos no quieren la muerte, ¿verdad?, de alguien. Entonces dice, Santo Dios Matamoros, ayúdame a matar a esta gente, ¿verdad? Pues no. Entonces así le decían a Santiago Matamoros, tanto para los españoles como para los mexicas. El triunfo en la guerra determinaba qué grupo debía mandar sobre el otro, y ambos consideraban que la victoria la obtenían gracias al apoyo y poder de su Dios. Ellos también creían que su Dios les ayudaba, ¿verdad? Pues la de los vencidos, además de la valentía de sus guerreros, esos guerreros leopardo, jaguar, como se llama, jaguar, esos guerreros águila, ¿verdad? Entonces ellos también le pedían a su Dios Huitzilopochtli, y entonces también, ¿verdad?, a Quetzalcóatl, por ejemplo, le pedían que la valentía de sus guerreros. Bueno, niños, entonces ahora sí vamos a hacer la tarea, ¿sí? La tarea. Bueno, entonces, de pregunta número 1 me vas a decir, vas a poner, escribe en tu cuaderno la diferencia entre las concepciones sobre la guerra de los pueblos mesoamericanos y los españoles. ¿Qué es eso? Le vas a decir, ¿qué es lo que voy a escribir, maestro? Vaya, maestro Chintito, payaso, ya iba a decir, maestro Chintito. Bueno, vas a poner ahí en el número 1, a ver, ¿por qué ganaron la guerra los españoles? ¿Y por qué los mexicas perdieron la guerra? Ahí le vas a poner. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las diferentes? Hay diferentes cosas. Número 2. Realicen un debate. Bueno, ese ya debate no lo vamos a poder hacer porque un debate es platicar. Entonces ustedes van a llenar, por ejemplo, las concepciones, ya dijimos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a llenar un cuadro como el que vamos a ver ahorita, al final. Así que vas a copiar este cuadrito, ¿sí? Órale, cópialo. Bueno, mis queridos amiguitos, mira, aquí tú vas a hacer un cuadro como este, pero más bonito que el mío, porque el mío está feo. Entonces
Mira, lo que vas a hacer es un cuadro como este y le vas a poner lo que dice aquí. Por ejemplo, dice concepciones de por qué, aquí me falta un acento, se perdió la guerra, ¿sí?, de los mexicas, mesoamericanos con los españoles. Entonces, por ejemplo, aquí mire, le vamos a poner el papel de la Malinche, o sea, la Malinche que le decían, y Jerónimo de Aguilar. Recuerda que Jerónimo de Aguilar y la Malinche fueron los dos que le sirvieron de intérpretes, pero más la Malinche, porque la Malinche sabía los dos idiomas, sabía maya y sabía náhuatl. Entonces, junto con Jerónimo de Aguilar, sabía, era un español que ya estaba ahí. Acuérdense que se fue nadando, ¿verdad?, que su embarcación encalló en el mar y llegó nadando ahí a la zona maya, y ahí se quedó a vivir un buen tiempo. Entonces él conocía bien a los indígenas. Él, aparte de conocerlos bien, sabía maya también, y le sirvió de intérprete a Hernán Cortés. A ver, entonces aquí tú le vas a poner aquí, ¿qué piensas? Si por eso se perdió la guerra o no. A ver, ¿qué piensas tú? No le vayas a poner una sola palabra ahí, no, le vas a poner ahí, por ejemplo, yo pienso que la Malinche le ayudó mucho a Hernán Cortés y también Jerónimo de Aguilar, porque les traducía y decían, también les aconsejaban lo que tenían que hacer, y es por eso entonces que perdieron la guerra los mesoamericanos o mexicas. Ahí le vas a poner así todo lo que tú quieras ponerle. Acá, por ejemplo, dice las alianzas de Cortés con los pueblos enemigos de los mexicas. A ver, ¿qué piensas tú de eso? Aquí le vas a poner tú, por ejemplo, tú dices, yo pienso que sí, que las alianzas, o sea, que se juntaron, ¿verdad?, los tlaxcaltecas, los de Zempoala y los de Totonac, los voladores de Papantla, ayudaron a Hernán Cortés a ganar la guerra, porque ellos le enseñaron a cómo usar la bayoneta, a cómo usar la espada, y entonces gracias a eso ellos ganaron. Ellos eran pocos. Bueno, ahí ponle lo que tú quieras, ¿sí? Entonces también aquí las enfermedades hasta entonces desconocidas, ¿sí? Había enfermedades como la viruela, por ejemplo, algunas que les trajeron. Pónganle ahí que eso también, ¿por qué? Si eso ayudó o no a los españoles a ganar la guerra, y por qué. Aquí le vas a poner también las armas de los españoles. A ver, ¿por qué le vas a poner? Fue importante las armas que ellos traían. También los caballos que utilizaron. A ver, ¿por qué crees ustedes que ganaron la guerra los españoles? Pero ponle mucho, no le pongas poquito, hable mucho, toda una página grandota. Las experiencias de los combates de los españoles, por ejemplo. También, acuérdense que los moros ya se habían agarrado con los musulmanes, ya tenían experiencia los españoles también de cómo guerrear, como la guerra. Siguiente, las balsas que utilizaron. Acuérdense que llevaron unas balsas allá al lago de Texcoco, y por eso entraron por todos lados también a combatir con los españoles, ¿sí? Con los mexicas, ¿cuáles españoles mexicas? Y por último, los cañones y escopetas. A ver, ¿por qué fueron importantes también los escalas? Ahí le vas a poner, esa es tu tarea del día de hoy, ¿verdad? Que es lo más importante que vas a escribir ahí, para que ya con esto terminamos gran parte ya de lo que es esta guerra triste que hubo. Mis amiguitos, qué bueno que ya terminamos, ¿verdad? Y entonces así se dice esta historia, y color y colorado este cuento se ha acabado, ¿verdad? Eso de las guerras de los mesoamericanos, los españoles, que la conquista, y ya empieza entonces
la colonia española aquí en México, ¿verdad? Que estuvo mucho tiempo. Espero que te haya gustado esta historia, está bonita, hay que escucharla, hay que entenderla bien, ¿verdad? Para que aquí sepamos nosotros, ¿verdad? Que por qué nos derrotaron los españoles y cómo después abusaron de los indígenas, metiéndole en las minas, y cómo abusaron también, ¿verdad?, de las mujeres, y también cómo se formó un nuevo grupo social, los españoles se vinieron a vivir para acá, muchísimos, ¿verdad? Porque decían, pues es la colonia, ahí estamos mejor, ¿verdad? Creyendo que estaban ellos mejor. Bueno, niños, pues estuvo con ustedes el maestro Chistito, ¿verdad? Y con todos ustedes, y estamos aquí atrás de este vídeo que tenemos aquí, ¿verdad? Y que no nos podemos salir, ¿verdad? De este vídeo que tenemos, y entonces hasta la próxima.